Indudablemente, existen coyunturas decisivas en la vida, momentos críticos en los que uno comprende que el código de conducta de la existencia civilizada, meticulosamente elaborado, sencillamente se desecha. Descubrir que tu hogar, tu refugio personal, el lugar mismo en el que habías invertido tus recursos económicos y tu energía emocional, ha sido ocupado por la única persona en el mundo cuya sola presencia se siente como un insulto directo, todo mientras te encuentras destinado a miles de kilómetros de distancia al servicio de tu nación. Sí, eso sin duda alguna califica como una de esas coyunturas. El absoluto y descarado atrevimiento del asunto todavía hace que se me encienda la ira solo con recordarlo. Como terminé yo, el capitán Javier Benítez, jefe de pelotón del ejército de mi país, en la situación completamente increíble de orquestar una recuperación táctica de mi propio chalet adosado de 3 dormitorios y 2 baños en una urbanización de las afueras, de manos de una presidenta de la comunidad de propietarios abusivamente controladora llamada. ¿Cómo se podrían imaginar, Carmen? Es una historia tan peculiar, tan asombrosamente absurda, que incluso a mí a veces me cuesta aceptar que sucediera, y eso que fui un participante directo. Así que prepárense, porque este relato es verdaderamente extraordinario. Antes de la conmoción, hubo un periodo de relativa calma, o lo que se asemejaba a la calma, en una zona residencial dominada por la autoridad inflexible de la señora Carmen Balbuena, presidenta de la Asociación de Propietarios de la Urbanización El Robledal. Yo había adquirido mi casa aproximadamente 2 años antes. Era una vivienda agradable y modesta, con un jardín respetable para un perro que aún no tenía. Convenientemente situada cerca de la base, pero lo suficientemente distante como para permitir una sensación de vida civil los fines de semana. Era ideal, o mejor dicho, lo habría sido, de no ser por Carmen. Mi enfrentamiento inicial con ella fue típico. Mi césped estaba, cito textualmente la notificación mecanografiada con precisión y adornada con un ominoso borde rojo, casi 2 centímetros por encima de la altura máxima de 7,5 centímetros permitida por las normas de la comunidad. Acababa de regresar de unas arduas maniobras de 72 horas. Estaba fatigado, sucio, y las preferencias estéticas de la comunidad de propietarios eran lo más alejado de mis pensamientos. Lo corté al día siguiente, pero la tensión subyacente ya se había establecido. Carmen, una mujer que parecía haberse almidonado el carácter entero junto con su costosa, aunque invariablemente algo mal conjuntada, ropa de diseño informal, patrullaba la urbanización El Robledal en su reluciente todoterreno de lujo blanco como si fuera su feudo personal. Su marido, Gerardo, un hombre de aspecto perpetuamente ansioso que siempre parecía ir 3 pasos por detrás de ella, agarrando un portapapeles y una cinta métrica, era su cómplice silencioso y consentidor. Tenía una sonrisa que nunca le llegaba a los ojos y una inclinación condescendiente de cabeza cuando te hablaba, como si se dirigiera a un niño especialmente torpe. Era, en pocas palabras, un tormento, pero uno que consideré manejable en aquel momento. Irritante, desde luego. ¿Una justificación para emplear respuestas tácticas? No en ese momento. Entonces, llegaron las órdenes de despliegue, Afganistán, para una misión de 1 año. Esto es una parte inherente de la profesión, algo a lo que me comprometí voluntariamente. Organicé mis asuntos personales, contraté un servicio de jardinería recomendado por un vecino, irónicamente, para evitar más comunicaciones de Carmen relacionadas con el césped. Otra vecina, la anciana señora Hernández, accedió a vigilar la propiedad y recoger mi correo, y yo establecí los pagos automáticos de las facturas. Incluso envié un correo electrónico educado a la Junta de la Comunidad de Propietarios, incluida Carmen, informándoles de mi despliegue y facilitando los datos de contacto de la señora Hernández para cualquier emergencia real. Creía haber solucionado todos los posibles problemas. Estaba equivocado. Profundamente equivocado. Los primeros meses desplegado en el extranjero fueron exigentes. Días largos. Noches cortas, el incesante fragor de la existencia en una zona de combate. Mi hogar parecía estar a una distancia inmensa, como si fuera otro mundo por completo. Recibía actualizaciones esporádicas de la señora Hernández, todo bien, querido.
El césped está espléndido. Tuvimos una pequeña tormenta la semana pasada, pero tu casa no sufrió daños. Información rutinaria. Entonces, aproximadamente a los 6 meses de misión, los correos electrónicos cesaron. Mis intentos de llamarla iban directamente al buzón de voz. Supuse que podría estar de viaje o que quizás su viejo teléfono funcionaba mal. No estaba excesivamente preocupado, al menos no al principio. La impactante noticia llegó durante una infrecuente videollamada con mis padres. Mi madre parecía angustiada. Javier, comenzó ella con voz tensa, recibimos una llamada de un tal señor Pérez, uno de tus vecinos. Indicó que creía que debíamos saber que algo extraño está ocurriendo en tu casa. ¿Extraño? ¿Qué clase de extraño? Mis pensamientos se aceleraron. ¿Una tubería rota? ¿Un robo? Intervino mi padre con expresión sombría, que parece que alguien está viviendo allí. Ha observado luces encendidas durante la noche y vehículos en la entrada que no son tuyos. ¿Luces encendidas? ¿Vehículos? Una sensación escalofriante se instaló en mi estómago. ¿De quién son los vehículos?, pregunté, esforzándome por mantener un tono tranquilo y profesional, como me habían entrenado, aunque por dentro estuviera sumido en el caos. Bueno, dijo mi madre, vacilando, mencionó con frecuencia un todoterreno blanco de lujo. Un todoterreno blanco de lujo, el vehículo característico de Carmen. Era inconcebible. Era demasiado absurdo, demasiado audaz. Tenía que haber un error, algún malentendido. Y mi padre añadió, con voz teñida de incredulidad, dijo que observó a Carmen Balbuena, la presidenta de la comunidad de la que has hablado, en tu porche delantero, dando instrucciones a unos operarios de mudanzas. Operarios de mudanzas. Un terror frío me invadió. La conexión era inestable, el audio intermitente, pero el mensaje era inequívocamente claro. Carmen Balbuena, la déspota menor del mantenimiento del césped y las normativas sobre los cubos de basura, evidentemente había decidido mejorar su situación vital ocupando mi casa durante mi despliegue. La pura y absoluta audacia de sus acciones era asombrosa. Mi primera respuesta fue un momento de aturdida quietud, seguido de un arrebato de furia intensa que casi me hizo soltar el teléfono por satélite. Esto no era simplemente una comunidad de propietarios excediéndose en su autoridad, esto era una apropiación hostil de la propiedad. Intenté contactar de nuevo con la señora Hernández, su número seguía llevando al buzón de voz. Llamé por teléfono al señor Pérez, el vecino que había alertado a mis padres. Parecía aprensivo y se disculpó por no habernos contactado antes. Todos simplemente supusimos que la había alquilado, capitán Benítez, titubeó. Ella, la señora Balbuena informó a todos en una reunión de la comunidad que usted había tomado disposiciones para que ella, cuidara la casa durante el periodo de su despliegue para garantizar su mantenimiento de acuerdo con las normas de la comunidad. A algunos nos sonó sospechoso, pero ella tenía algún tipo de carta. ¿Una carta? Una carta falsificada, sin duda. Mi mente era un torbellino. Le expresé mi gratitud, con la voz ahogada por la ira contenida. Necesitaba verificar esta información. Requería observación directa. Llamé por teléfono a la única persona que sabía que actuaría sin demora, mi amigo Miguel, que vivía a unos pocos pueblos de distancia. Miguel, dije, necesito un favor importante. Necesito que pases en coche por mi casa inmediatamente e informes con precisión lo que observes. Hizo pocas preguntas, simplemente discerniendo la urgencia en mi tono. 1 hora después, devolvió la llamada. Tío, afirmó con voz inusualmente grave, esto no te va a gustar. Indiscutiblemente hay alguien viviendo allí. Las luces están encendidas, las cortinas echadas y, sí, ese todoterreno blanco de lujo está aparcado justo en tu entrada como si fuera suyo. Vi a una mujer que encaja con tu descripción de Carmen manipulando unas macetas nuevas en tu porche. La ira se solidificó en una determinación gélida e inflexible. Esto no era simplemente un acto de injusticia, era una profunda violación personal.
Estaba defendiendo la libertad a miles de kilómetros de casa mientras esta autócrata de urbanización se estaba apoderando efectivamente de mi vida. Mis primeras llamadas fueron a la comisaría de policía local. Detallé las circunstancias, enfatizando que era un soldado en servicio activo desplegado en el extranjero. El sargento de guardia expresó su comprensión, pero en última instancia no fue de ayuda. Bueno, señor, si ella ha establecido residencia, incluso fraudulentamente, se convierte en un asunto civil. Tendrá que desahuciarla a través del sistema judicial. Asunto civil, farfullé. Es una intrusa. Entró ilegalmente en mi casa. ¿Tiene pruebas de eso, señor? ¿O pruebas de que carece de contrato de alquiler, independientemente de cómo lo haya conseguido? No las tenía. No en ese momento. No desde Afganistán. Los mecanismos de la justicia, estaba descubriendo rápidamente, operan con extrema lentitud, particularmente cuando uno se encuentra en el lado opuesto del globo. Intenté ponerme en contacto con los otros miembros de la Junta de la Comunidad. La mayoría de sus números, convenientemente, iban directamente al buzón de voz o estaban desconectados. El único miembro con el que logré contactar, un tesorero de voz tímida llamado Arturo, balbuceó algo acerca de que Carmen había gestionado todos los detalles y había asegurado a la Junta que todo era legítimo. Sonaba completamente intimidado por ella. Se hizo angustiosamente evidente, Carmen gobernaba a la comunidad como su sindicato particular, y los miembros de la Junta eran cómplices o habían sido coaccionados para guardar silencio. Mi frustración estaba escalando a un nivel peligroso. Yo era un soldado, entrenado para enfrentarme a entidades hostiles y asegurar objetivos. Mi residencia había sido invadida, y el sistema destinado a protegerme estaba resultando inadecuado. Me sentía impotente, una emoción que detestaba profundamente. Esta presidenta de la comunidad no solo se había extralimitado, había aniquilado los límites, celebrando metafóricamente sobre los restos con su ostentoso calzado de diseño. Poco se imaginaba que no se enfrentaba a un civil cualquiera y sumiso. Se enfrentaba a un hombre que comandaba un pelotón de soldados altamente competentes y ferozmente leales. Y estaba a punto de descubrir las implicaciones de ello. La idea comenzó como una chispa tenue, un concepto descabellado e inverosímil. Sin embargo, cuantos más obstáculos encontraba, más se intensificaba esa chispa hasta convertirse en una convicción resuelta y ardiente. Si el sistema establecido no proporcionaba ayuda, tendría que recurrir a la autoayuda. Las siguientes semanas fueron un ejercicio de compartimentación extrema. Durante el día, dirigía a mis hombres, me concentraba en la misión y cumplía con mis deberes. Por la noche, sustentado por café tibio y un agudo sentido de la injusticia, me transformaba en un investigador, un estratega, un hombre obsesionado con recuperar su vivienda. Mi objetivo principal era la recopilación de información. Carmen Balbuena había cometido un error de cálculo significativo, me había juzgado mal a mí, y había juzgado mal la fuerza de las lealtades que trascienden los confines de una zona de guerra. Inicié el proceso utilizando mi solicitud de permiso de emergencia. Mi comandante, un hombre decente que se había encontrado con su cuota de circunstancias peculiares, escuchó mi relato con una mezcla de incredulidad y empatía. No podía autorizar oficialmente ninguna medida poco ortodoxa, pero agilizó mi permiso, concediéndome una ventana crucial de 2 semanas para regresar a mi país y resolver este predicamento. Mientras los trámites administrativos estaban en curso, conferencié con mi pelotón. No di órdenes directas, naturalmente, pero durante un momento tranquilo en la tienda de descanso, presenté la situación a mi sargento de pelotón. El sargento primero Marcos, sargento Jiménez, y a un par de mis jefes de escuadra de confianza, el sargento primero Díaz y el sargento Morales. Estos hombres no eran meramente soldados bajo mi mando, eran mis camaradas, individuos con los que tenía un vínculo de confianza mutua, habiéndonos confiado nuestras vidas los unos a los otros. Su respuesta fue inmediata y profundamente sentida. El sargento Jiménez, un hombre que normalmente poseía la expresividad emocional de un monumento de piedra, de hecho golpeó la mesa con el puño. Esa,
Esa bruja, gruñó, un sentimiento secundado, aunque con un lenguaje más florido, por Díaz y Morales. Mi capitán, intervino Díaz con los ojos brillantes, solo infórmenos de sus necesidades. Le cubrimos las espaldas. Morales, un especialista reservado con una notable aptitud para la electrónica, añadió, probablemente pueda recuperar algunos registros públicos, averiguar si esta Carmen tiene un patrón de comportamiento irracional similar. Y vaya si lo recuperó. Morales, empleando métodos que quizás era mejor no examinar, comenzó a desenterrar rastros digitales. Resultó que Carmen Balbuena tenía un historial de demandas presentadas contra ella en vecindarios anteriores, principalmente desacuerdos menores con comunidades de propietarios, pero una o dos insinuaban violaciones de linderos y tácticas de confrontación. Nada de esta magnitud, pero sí un patrón discernible de conducta arrogante e intimidatoria. Ella y su marido, Gerardo, también presentaban algunas ambigüedades financieras, un par de negocios fallidos, varios embargos pendientes. De repente, ocupar una casa libre de hipoteca propiedad de un soldado desplegado podría haberles parecido una solución muy tentadora, aunque completamente ilegal, a sus dificultades. Mientras tanto, de vuelta en mi país, mi amigo Miguel sirvió como mi indispensable fuente de información y observación. Comenzó a realizar discretas pasadas en coche a diversas horas, anotando los patrones diarios de Carmen. Normalmente salía sobre las 9 de la mañana, usualmente en el todoterreno de lujo, frecuentemente acompañada por Gerardo, y regresaba a última hora de la tarde. Estaba recibiendo correo y paquetes. Incluso había, según Miguel, instalado cortinas nuevas y más ornamentadas en la ventana de mi salón. ¡Qué desfachatez! También logró hablar con algunos vecinos más. La señora Hernández, según se supo, había sido intimidada hasta el silencio. Carmen evidentemente la había abordado, blandiendo un documento de aspecto vagamente oficial, que la señora Hernández, octogenaria y fácil de alterar, no había disputado, afirmando que yo había designado a Carmen como mi cuidadora oficial. Carmen entonces había informado a la señora Hernández que su ayuda ya no era necesaria y que cualquier intromisión resultaría en acciones legales por parte de la comunidad de propietarios. La anciana estaba petrificada. Sin embargo, otro vecino, un hombre más joven llamado Benito que vivía al otro lado de la calle, estaba indignado. Había albergado sospechas desde el principio. Había presenciado a los operarios de mudanzas y a Carmen supervisándolos. Comenzó a tomar fotografías y breves grabaciones de vídeo con su teléfono, Carmen dirigiendo con autoridad a un equipo de jardinería de aspecto perplejo en mi jardín, Gerardo esforzándose por llevar bolsas de compra de tiendas de lujo de gran tamaño a mi casa. Se comporta como si fuera la dueña del lugar, tío, me informó Benito durante una llamada internacional con interferencias. Organiza estas pequeñas reuniones en el jardín. Presume de su propiedad, recién adquirida. Es repugnante. Esto era invaluable. Pruebas fotográficas. Testimonios de testigos presenciales. Benito incluso logró capturar una imagen de la carta que Carmen aparentemente había mostrado a otros. La había observado mostrándosela a otro vecino curioso. No pudo acercarse lo suficiente para leerla con claridad, pero estaba impresa en lo que parecía ser un papel con membrete barato, con una firma claramente falsificada que no se parecía en nada a la mía. El progreso en el frente legal seguía siendo exasperantemente lento. Había logrado contratar a una abogada a distancia. Una mujer competente llamada señorita Domínguez, recomendada por un oficial del Cuerpo Jurídico Militar. Estaba horrorizada por las circunstancias, pero corroboró lo que la policía había indicado. El desahucio era un procedimiento prolongado, y Carmen, en virtud de haberse mudado y establecido alguna apariencia de ocupación fraudulenta, lo impugnaría. La señorita Domínguez explicó que podría prolongarse durante meses, incluso considerando mi situación de despliegue. Los jueces dudan en conceder desahucios sumarios si existe alguna incertidumbre, por muy fabricada que sea, explicó. Meses. Yo carecía de meses.
Tenía una oportunidad de permiso de 2 semanas y un intenso anhelo de ver los horteras cojines decorativos de Carmen Balbuena depositados en el césped de mi jardín delantero. Sin embargo, la señorita Domínguez sí ofreció un consejo práctico. Capitán Benítez, aconsejó, aunque un proceso formal de desahucio es largo, hacer valer sus derechos como propietario es primordial. Si puede recuperar pacíficamente la posesión, considerando que ella es de hecho una intrusa que accedió por medios fraudulentos, su base legal para volver a entrar se reduce sustancialmente. La carga de la prueba recaería entonces de lleno sobre ella. Recuperar pacíficamente la posesión. Esa frase en particular resonó en mí. La definición de pacíficamente, quizás, estaba sujeta a interpretación. Mi pelotón, benditos sean sus leales corazones, ya había comenzado a referirse a la inminente operación como Operación Recuperar Hogar. El sargento Jiménez, Díaz y Morales, junto con algunos otros miembros de confianza de mi pelotón que también tenían previsto su permiso por las mismas fechas, se habían ofrecido voluntarios para ayudar con la mudanza. Su concepto de ayuda probablemente implicaba enfoques más directos de los que preveía la señorita Domínguez, pero la premisa fundamental era válida. Yo era el propietario legítimo. Carmen era una ocupante ilegal, una ladrona. Se había apoderado de mi casa mediante engaño y coacción. Cuanta más información reunía, más audaz parecía su conducta. Ella, naturalmente, había cambiado las cerraduras. Miguel lo verificó cuando intentó usar mi llave de repuesto a petición mía, sin éxito. Había presentado un formulario de cambio de dirección para mi correo, un delito grave. Morales, con sus pesquisas digitales, descubrió que incluso había intentado transferir los suministros a su nombre, aunque afortunadamente, mi situación de despliegue y los acuerdos de pago preexistentes habían impedido esos esfuerzos particulares para algunos servicios. Estaba intentando metódicamente borrarme de mi propia existencia. La escalada era innegable. No se trataba simplemente de una vivienda, concernía a una cuestión de principios. Concernía a enfrentarse a una acosadora que se aprovechaba de individuos que consideraba indefensos. Y había elegido al soldado incorrecto al que hostigar. La estrategia comenzó a materializarse, no en el despacho de un abogado, sino de la manera en que los soldados elaboran estrategias, objetivo, recursos, plan de acción, planes de respaldo. Mi objetivo era sencillo: Carmen fuera, yo dentro. El aspecto de la posesión pacífica era crucial. No buscaba confrontación física, ni arrestos, al menos, no el mío. Tenía la intención de entrar en mi casa con autoridad abrumadora e irrefutable e informar a la señora Carmen Balbuena de que su prolongada e inoportuna estancia había concluido. El vuelo de regreso a mi país fue las 14 horas más largas de mi existencia. Cada minuto parecía una eternidad, mis pensamientos fijos en el plan, en la expresión engreída de Carmen, en la imagen de su todoterreno de lujo en mi entrada. Mi comandante había logrado organizar que yo, el sargento Jiménez, Díaz y Morales estuviéramos en el mismo transporte para el segmento inicial del viaje, una circunstancia fortuita que permitió algunas discusiones finales y discretas sobre la estrategia. No estábamos tramando nada ilegal, me lo reiteré a mí mismo y a ellos. Estábamos orquestando una afirmación de los derechos de propiedad, una afirmación muy resuelta y muy clara. El concepto de fuerza, que seguía reproduciéndose en mi mente, era la fuerza de nuestra presencia. La fuerza de la justicia, la fuerza de varios individuos altamente competentes que destacaban en parecer intimidantes cuando era necesario. La señorita Domínguez me había equipado con una voluminosa carpeta llena de documentos, mi escritura de propiedad, los extractos de la hipoteca, las facturas de suministros a mi nombre, mis órdenes de despliegue, copias de las fotografías que Benito había tomado y una declaración jurada de la señora Hernández. Una vez que la señora Hernández supo que yo regresaba y que el periodo de intimidación de Carmen estaba potencialmente concluyendo, había recuperado su valor. La carpeta también contenía una carta enérgicamente redactada por la propia señorita Domínguez, detallando la ocupación ilegal de Carmen y exigiendo el abandono inmediato de las instalaciones. Esta carpeta era tanto mi defensa como mi medio de ataque.
Los miembros del pelotón que se habían ofrecido voluntarios, 8 en total que lograron coordinar sus calendarios de permisos, eran mis refuerzos. No estaban de uniforme, naturalmente, solo 8 hombres en forma física y de aspecto resuelto vestidos de civil. Sin embargo, los soldados poseen un cierto comportamiento, una intensidad tranquila, incluso fuera de servicio, que normalmente disuade las disputas. Aterrizamos, pasamos la aduana y me dirigí directamente a una agencia de alquiler de coches, consiguiendo una furgoneta grande con amplio espacio para el personal, con suerte, para las posesiones apresuradamente embaladas de Carmen. Mi destino inicial fue un cerrajero. Le expliqué las circunstancias, un ocupante ilegal me había dejado fuera de mi propia casa mientras estaba desplegado. Presenté mi identificación y mi escritura de propiedad. Era un exinfante de marina robusto, y sus ojos se entrecerraron con comprensión y un grado de sombría satisfacción. Capitán, afirmó, llámeme cuando llegue. Estaré preparado. Le meteremos en su casa, de una forma u otra. Sin coste para un compañero militar explotado de esta manera. Su apoyo supuso un pequeño pero significativo impulso a mi moral. A continuación, una breve reunión con Benito, el vecino. Proporcionó la información más reciente: Carmen estaba en casa, su todoterreno de lujo en la entrada. También, de forma encomiablemente proactiva, había contactado con un par de vecinos más que me apoyaban, informándoles de mi regreso y de mi intención de confrontar a Carmen. Estaban preparados para actuar como testigos, ofrecer ayuda si era necesario y, sospechaba yo, deleitarse con el espectáculo. Uno de ellos era un agente de la policía local fuera de servicio, una conexión potencialmente muy ventajosa. El plan era directo, casi militar en su elegancia. Fase 1. Aproximación y aseguramiento. Llegaríamos, yo intentaría usar mi llave, plenamente consciente de que no funcionaría. Entonces, el cerrajero realizaría su tarea. En el instante en que se abriera esa puerta, yo entraría en mi casa, reclamando la posesión. Fase 2. Confrontación y desalojo. Presentaría a Carmen los documentos legales y la realidad irrefutable de mi presencia. Mis hombres me acompañarían, silenciosos y vigilantes, transmitiendo un mensaje claro de que esto no era un asunto negociable. Fase 3. Retirada. Se le indicaría a Carmen que recogiera sus pertenencias personales y se marchara inmediatamente. Cualquier oposición se encontraría con una llamada a la policía, con la que el vecino agente fuera de servicio ya había acordado coordinarse si fuera necesario, explicando la situación desde una posición de autoridad legal, propietario reclamando la propiedad a un intruso. Nos reunimos a una manzana de mi casa. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de adrenalina, furia y un potente impulso protector. Este era el momento decisivo. Observé al sargento Jiménez, a Díaz, a Morales y a los otros 5 soldados, buenos hombres, completamente leales. No estaban allí para ejercer la violencia, estaban allí porque creían en la justicia y creían en mí. Muy bien, dije con voz baja y serena, seamos perfectamente claros. Yo llevaré la voz cantante. Ustedes, caballeros, son simplemente mi muy convincente equipo de mudanzas. Mantenemos la calma. Mantenemos la profesionalidad. Ella es la culpable aquí. Dejemos que sea ella quien pierda la compostura. Documentamos cada acción. Díaz tenía su teléfono preparado para grabar, Morales tenía una cámara compacta de alta definición. Recorrimos la última manzana, aparcando directamente detrás del reluciente todoterreno blanco de lujo de Carmen, atrapándolo efectivamente. La visión de ese vehículo pretencioso en mi entrada, un emblema de su insolencia y sentido del privilegio, envió una renovada oleada de ira a través de mí. Era hora de actuar. Subí por el sendero de mi propia entrada, el camino para el cual yo personalmente había vertido el hormigón un sofocante fin de semana de verano. Las nuevas cortinas con volantes en la ventana se sentían como una afrenta personal. Mis hombres se posicionaron ligeramente detrás de mí, una visión formidable. Inhalé profundamente y llamé al timbre, el timbre que yo había instalado.
La espera fue angustiosamente breve. La puerta se abrió, y allí estaba ella, Carmen Balbuena en persona, en mi recibidor. Estaba ataviada con una bata de seda estilo kimono que probablemente costaba más que la cuota mensual de mi hipoteca. Una mirada engreída y satisfecha adornaba su rostro, la cual vaciló ligeramente al verme. Luego, su mirada se desvió más allá de mí hacia el grupo de hombres bastante grandes y de aspecto poco impresionado que estaban en mi césped. Sus cejas meticulosamente perfiladas se arquearon. Vaya, vaya, comenzó, con la voz cargada de condescendencia, aunque había aflorado una nota de aprensión. ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de táctica coercitiva? Antes de que pudiera desatar un característico arrebato de Carmen, la interrumpí, con voz serena pero gélida. Carmen, afirmé, mostrando mi identificación militar y la voluminosa carpeta de documentos, soy el capitán Javier Benítez. Esta es mi residencia. Usted está allanando la propiedad. Su prolongada ocupación no autorizada ha concluido. Debe marcharse ahora. La expresión de Carmen Balbuena experimentó una notable serie de cambios en aproximadamente 10 segundos. Inicialmente, perplejidad, como si no pudiera comprender del todo mi presencia física real. Luego, un atisbo de lo que podría haber sido aprensión mientras sus ojos recorrían al sargento Jiménez y a los demás, que permanecían en silencio, con los brazos cruzados despreocupadamente, pareciendo absolutamente resueltos. Esto se transformó rápidamente en fingida indignación. ¿Cómo se atreve?, chilló, su voz subiendo varios decibelios. Poseo un acuerdo, un contrato de alquiler. No puedes simplemente entrar aquí por la fuerza. Hizo un gesto vago detrás de ella, como si un místico documento de alquiler pudiera aparecer mágicamente. De verdad, Carmen, respondí, manteniendo la voz firme, aunque el esfuerzo era considerable. Avancé un paso hacia la entrada de mi casa. Instintivamente intentó obstruirme, colocando las manos en el marco de la puerta. Usted no entra aquí. De hecho, declaré, si lo hago. Este era el momento crítico. Miré hacia el sargento Jiménez, quien asintió de forma casi imperceptible. Esa fue la única confirmación que necesité. No tenía intención de dañarla físicamente, pero tampoco iba a permitir que me impidieran entrar en mi propia propiedad. Carmen, afirmé, tiene dos alternativas. Puede hacerse a un lado y permitirme entrar, a mí, el propietario legítimo de esta residencia, o puedo hacer que el cerrajero, que está esperando al final de la calle, abra mi puerta. En cualquier caso, voy a entrar, y créame, la última opción será significativamente más humillante para usted cuando los vecinos lo presencien. Su mirada se desvió hacia la calle, luego de nuevo hacia mí, y después hacia los rostros estoicos de mis hombres. Su seguridad disminuía visiblemente, suplantada por una ira aguda y vengativa. Voy a llamar a la policía, chilló, buscando a tientas un teléfono presumiblemente oculto en un bolsillo de su costosa bata. Adelante, por favor, respondí, casi sonriendo. De hecho, mi vecino, el agente Martínez de la policía local, ya está informado de las circunstancias y está en camino para facilitar una resolución pacífica. Él también posee copias de mis documentos de propiedad. Eso pareció detenerla por completo. La mención de un agente de la ley real, uno que probablemente no se dejaría influir por su fanfarronería habitual, claramente la desestabilizó. Su mano se detuvo. Justo entonces, como por designio, la furgoneta del cerrajero se detuvo silenciosamente detrás de nuestro vehículo de alquiler. Descendió, con la bolsa de herramientas en la mano, y me hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Al mismo tiempo, Benito y un par de vecinos más aparecieron en sus jardines, observando con indisimulada curiosidad. El agente fuera de servicio, un hombre sereno y autoritario vestido de civil, se acercó y se quedó cerca, observando. La presión sobre Carmen se intensificaba desde todas las direcciones. Parecía atrapada, sus ojos revoloteando como los de una criatura en una trampa. Su marido, Gerardo, apareció bruscamente detrás de ella, con aspecto pálido y asustado. Evidentemente, había estado escuchando a escondidas.
Se volvió hacia mí, con las facciones desfiguradas. No puede hacer esto. Tengo derechos. Tiene derecho a recoger sus objetos personales y abandonar mi propiedad sin demora, la corregí. Cada minuto que permanezca aquí, agrava sus dificultades legales. Allanamiento de morada, falsedad documental, es una lista considerable. Carmen, mi abogada, la señorita Domínguez, cuya carta confío en que recibió pero optó por ignorar, está muy ansiosa por tratar esto con usted en los tribunales. Sostuve la carpeta una vez más. Esto contiene mi escritura, mi hipoteca, mis órdenes militares, una declaración jurada de sus vecinos intimidados, fotografías de su ocupación ilegal y pruebas de sus documentos falsificados. ¿Le gustaría examinarlo? Contempló la carpeta como si fuera una serpiente venenosa. El desafío se desvanecía visiblemente de ella, sus hombros se hundieron. La bata de seda de repente pareció menos un emblema de autoridad y más un disfraz lastimoso. Gerardo tiraba de su brazo, susurrando urgentemente. Finalmente, con un sonido que era una mezcla entre un sollozo y un gruñido, cedió: está bien. Pero tendrá noticias de mi abogado. Espero sinceramente que así sea, repliqué, entrando completamente en mi recibidor. El sargento Díaz se colocó con suavidad junto a la puerta, no de manera amenazante, sino con una implicación inequívoca: no habría reingreso una vez que ella se marchara. Tiene una hora para recoger sus pertenencias personales, le informé. Mis hombres, la ayudarán a acelerar ese proceso transportando sus cosas a la acera. Cualquier cosa que quede después de una hora se considerará propiedad abandonada. Su mandíbula se aflojó. ¿Una hora? Eso es inviable. Tengo muebles, ropa, mi colección de velas aromáticas artesanales de gran tamaño. No exagero, así es como denominaba a sus velas absurdamente enormes. Una hora, Carmen, reiteré con firmeza. El tiempo corre. Y así comenzó el desahucio más gratificante que jamás hubiera podido concebir. Carmen, oscilando entre órdenes estridentes dirigidas a Gerardo y amenazas murmuradas, comenzó a intentar empacar frenéticamente. Mis hombres, con sorprendente rapidez y una notable falta de delicadeza, comenzaron a trasladar objetos, cajas de lo que parecía ser ropa nueva, aún con etiquetas, electrodomésticos de cocina que nunca había visto, espantosos cojines decorativos que ofendían mi decoro militar. Todo comenzó a acumularse en el césped de mi jardín delantero. Cada objeto retirado se sentía como un pequeño triunfo, un fragmento de mi vida que se restauraba. Carmen intentó disputar la propiedad de una horrible mesa de centro de imitación de mármol. Es una pieza de diseño, se lamentó. El sargento Jiménez, sin decir una palabra, la levantó con una mano y la llevó afuera. La expresión de su rostro no tenía precio. Los vecinos observaban, algunos abiertamente, otros espiando a través de sus cortinas. Había un evidente sentimiento de satisfacción colectiva. El dominio de la reina Carmen había concluido definitivamente. La policía finalmente llegó, llamada por una Carmen frenética. El vecino agente conversó tranquilamente con ellos. Presentando mi documentación. Escucharon pacientemente la versión agitada y divagante de los hechos de Carmen, y luego le informaron con calma que esto era, en efecto, una disputa civil que tendría que resolver a través de los tribunales. Sin embargo, como no era la propietaria y no poseía ningún contrato de alquiler válido, se le exigió que desalojara las instalaciones tal como yo, el propietario real, lo solicitaba. Permanecieron para asegurar el orden, lo que consistió principalmente en observar a Carmen experimentar un colapso emocional completo mientras la última de sus posesiones, incluida una colección verdaderamente espantosa de figuritas de porcelana de gatos, era colocada sin ceremonias en la acera. El todoterreno blanco de lujo, antaño emblema de su autoridad, ahora servía como su transporte de huida, siendo cargado rápidamente con un surtido desorganizado de pertenencias bajo la nerviosa supervisión de Gerardo. La hora concluyó. Carmen, desaliñada y vencida, con su bata de seda manchada, el rostro surcado por lágrimas de ira, me lanzó una última mirada fulminante. No ha oído el final de esto,
capitán Benítez, Siseo. Oh, más bien sospecho que sí, Carmen, respondí, permitiéndome una leve pero firme sonrisa. Y entonces se marchó, el todoterreno de lujo alejándose a toda velocidad de la acera, dejando un pequeño montículo de su vida rechazada en mi césped. Me quedé en el umbral de mi puerta, flanqueado por mis hombres, e inhalé una profunda y purificadora bocanada de aire que, por primera vez en meses, sentí genuinamente como mío. Mi casa era mía una vez más. Las secuelas inmediatas fueron un torbellino de actividad. En primer lugar, el cerrajero, que había estado esperando pacientemente, comenzó a cambiar todas y cada una de las cerraduras de la propiedad. No se puede ser demasiado cauto con esa calaña, masculló, desmontando con pericia la vieja ferretería que Carmen presumiblemente había instalado. Mientras él trabajaba, mis hombres realizaron una rápida inspección de la casa. Fue toda una prueba. Carmen no solo había residido en mi casa, había intentado carmenizarla. Las cortinas con volantes eran aún más objetables de cerca. Horribles colchas florales cubrían mis camas. Mi salón minimalista había sido inundado de baratijas y velas aromáticas que exudaban un aroma similar a la explosión de una fábrica de popurrí. Había pequeños rasguños en las paredes donde claramente había intentado colgar sus propias obras de arte. Era una ofensa estética. Dedicamos las siguientes horas a embolsar los restos que Carmen había abandonado, principalmente basura, revistas no deseadas y una sorprendente cantidad de botellas de vino vacías. El montón en la acera se expandió aún más, un testimonio de su audacia. Benito y los otros vecinos se acercaron, ofreciendo ayuda y felicitaciones. Un ambiente de celebración lo invadió todo, asemejándose a un día de liberación a pequeña escala para la urbanización El Robledal. La señora Hernández incluso horneó un pastel, su alivio era evidente. «Oh, Javier, estoy tan encantada de que hayas regresado», exclamó con los ojos brillantes. Esa mujer era una amenaza. El agente fuera de servicio me dio una palmada en el hombro. «Bien ejecutado, capitán. A veces, uno debe contrarrestar la fuerza con la fuerza legítima». Las repercusiones para Carmen fueron rápidas y, desde mi punto de vista, profundamente gratificantes. La historia de su ocupación hostil y posterior desalojo forzoso se difundió rápidamente por el vecindario. La Junta de la Comunidad de Propietarios, finalmente liberada de su influencia opresiva y probablemente temerosa de ser implicada en sus fraudulentas acciones, convocó una reunión de emergencia. Arturo, el tesorero anteriormente tímido, pareció descubrir su determinación. Él, junto con otros miembros de la Junta que habían sido coaccionados o intimidados por Carmen, presentó un catálogo de sus abusos de autoridad, que culminaron en la apropiación ilegal de mi hogar. La carta que ella había blandido, afirmando mi consentimiento, se demostró fácilmente que era una burda falsificación una vez que proporcioné a la Junta muestras auténticas de mi firma y comunicaciones oficiales. En una semana, Carmen Balbuena no solo fue destituida como presidenta de la Comunidad de Propietarios, sino también expulsada sumariamente de la Junta por completo. Su dominio había terminado. Gerardo, su marido cómplice, según se informa, inició los trámites de divorcio poco después, alegando diferencias irreconciliables y, según las especulaciones del vecindario, una profunda aversión a volver a encontrarse con otra vela aromática artesanal. Legalmente, la señorita Domínguez estaba destacando. Iniciamos un proceso civil contra Carmen por allanamiento de morada, daños a la propiedad, el coste de las nuevas cerraduras, la reparación de rasguños y una limpieza profunda y exhaustiva para exorcizar el persistente aroma del popurrí de brisa marina, así como por daños morales. Las pruebas eran irrefutables, las fotografías que Benito había tomado, la declaración jurada de la señora Hernández, los testimonios del cerrajero y del agente, mi propia cronología meticulosamente compilada. Carmen no tenía ninguna posibilidad. Enfrentada a la probabilidad de un caso judicial muy público y humillante, eligió llegar a un acuerdo. La suma no fue transformadora, pero bastó para cubrir todos mis gastos, compensarme por la violación y, lo más crucial, servir como un importante elemento disuasorio financiero para su conducta. Pero la prueba definitiva,
El elemento que verdaderamente determinó el destino de Carmen más allá de simplemente perder mi casa y su liderazgo en la comunidad de propietarios, provino de una fuente imprevista. Durante los apresurados intentos de la Junta por resolver el desorden que Carmen había creado, Arturo, el tesorero, descubrió graves discrepancias financieras. Resultó que Carmen no solo había estado obsesionada con el poder, sino que también había sido deshonesta con los fondos. Había estado malversando metódicamente las finanzas de la comunidad de propietarios durante años, pequeñas sumas intermitentemente, camufladas como gastos administrativos o proyectos de mejora comunitaria que nunca llegaron a realizarse. La ocupación de mi casa, al parecer, podría haber estado parcialmente motivada por un esfuerzo desesperado por mantener un estilo de vida que sus finanzas reales no podían permitirse, o quizás lo vio como otro recurso que explotar. La Junta, ahora bajo una nueva dirección más responsable, presentó sus descubrimientos al fiscal del distrito. Siguieron cargos penales por malversación y fraude. Lo último que supe es que Carmen Balbuena se enfrentaba a una considerable pena de prisión, y que sus chándales de diseño probablemente serían cambiados por algo mucho menos elegante. La comunidad de propietarios de la urbanización El Robledal experimentó una reestructuración completa. Se establecieron nuevas normativas, priorizando la transparencia y la rendición de cuentas. La comunidad, perturbada por la audacia de Carmen, se volvió más participativa y vigilante. Incluso, para mi gran vacilación inicial, me nominaron para la nueva junta de la comunidad de propietarios. Inicialmente decliné, había soportado suficientes problemas relacionados con la comunidad de propietarios para toda una vida. Pero el sargento Jiménez, con su característica sabiduría directa, comentó: mi capitán, si las personas decentes no asumen la responsabilidad, las Carmenes del mundo invariablemente encontrarán la manera de regresar. Tenía un argumento válido. En consecuencia, serví un mandato, contribuí a implementar normas sensatas y me aseguré de que la autoridad se distribuyera en lugar de consolidarse. Reflexionando sobre ello, todo el episodio todavía parece increíble. Fue una desafortunada convergencia de sentimiento de merecimiento, audacia y un completo error de juicio sobre la persona a la que se enfrentaba. Carmen creía que estaba apuntando a un soldado ausente, una víctima fácil. No tuvo en cuenta su entrenamiento, su determinación ni la lealtad inquebrantable de su pelotón. No anticipó que los vecinos decentes finalmente encontrarían su valor. La terrible experiencia me enseñó mucho sobre la necesidad de la vigilancia, incluso en entornos suburbanos tranquilos, sobre la resiliencia de la comunidad cuando la gente buena se une. Y sobre la profunda satisfacción derivada de reclamar lo que es legítimamente tuyo a alguien que tan arrogantemente intentó arrebatártelo. Mi casa se siente de nuevo como un hogar, purgada de la presencia de Carmen, llena en cambio de la camaradería de los amigos y la tranquila satisfacción de la justicia lograda. Las cortinas con volantes desaparecieron hace mucho, suplantadas por prácticas persianas. El aroma predominante suele ser el café, o quizás el aceite para armas después de una sesión de limpieza. Ocasionalmente, mientras estoy sentado en mi porche, observo pasar un nuevo todoterreno blanco de lujo, un modelo diferente, un conductor diferente, y no puedo reprimir una risita. Esa, en esencia, es la historia de cómo mi pelotón ayudó en el desalojo de una presidenta de la comunidad de propietarios deshonesta de mi residencia. Fue, sin duda, la fiesta de inauguración de casa más atípica que uno pudiera imaginar.